Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Muy bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, por la misericordia y gracia del Señor, estamos nuevamente en una edición más de Diálogo de Fe y Salvación. Y como ya ustedes se dieron cuenta, pues estamos en un lugar distinto con un gran, pero gran invitado. Así que hoy, pues les queremos contar que estamos en vivo y en directo. No en vivo y en directo, ¿verdad? Pero estamos desde el Seminario Teológico Centroamericano. Así es. Acá en la ciudad capital, Ceteca. Así que muy contentos de estar acá. Y esperamos entonces que hoy sea un muy buen programa. Hoy con nosotros el doctor David Suazo. Un profe pues muy querido, muy reconocido acá no solamente aquí en el seminario, sino pues en el ámbito de la iglesia evangélica en Guatemala. Y el profe pues con nosotros hoy. Hermano Eddie. Contento, como ya usted lo decía, hermano Carlitos, por estar acá, por compartir este tiempo acá en Ceteca, y pues también con el profe, un gusto conocerlo. Ya ahí hemos leído, hemos consultado notas. Ya lo ha puesto contracorriente el profe usted. La duda, ¿no? Sí. No, pero realmente es un privilegio y un gusto poder conocerle, profesor, y pues un honor todavía compartir con usted este espacio aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Así que bienvenido y es un gusto que pueda estar con nosotros. Así es, profe, bienvenido. ¿Cómo está usted? Un saludo a la audiencia. Es una audiencia con la que no he tenido contacto ni relación, primera vez, pero me alegra y es pues un placer estar. Estoy en casa. Yo estoy en casa y ustedes son los invitados. Exacto. Que vinieron aquí. Bueno, fue la casa de Carlitos por varios años. Sí. Aquí, entonces él también se siente en casa. Estamos en un salón que acondicionaron muy bien, lo convirtieron en un estudio. No lo reconocía cuando entré yo aquí, pero qué bien, me alegro mucho de poder participar en este programa. Gracias, profe, gracias. Pues hoy, como ya ustedes saben, estamos en nuestra serie Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea. Y pues hoy tenemos un muy buen tema, La verdad que gloria sea al Señor, ¿verdad? Por todo lo que hacemos, pero el profe es un especialista en este tema. Y hoy vamos a estar hablando acerca del reino de Dios. ¿Sí? Vamos a tener específicamente en una serie de 2 programas con el profe David. Vamos a tener 2 programas, así que no se lo pueden perder ustedes. Un tema muy especial, el reino de Dios. Vamos a ver aspectos que sin lugar a dudas provocan en nuestras vidas grandes desafíos al observar y tener una cosmovisión correcta, ¿no?, acerca del reino. Así que hoy vamos a tener un muy especial momento de aprendizaje, pero siempre, primeramente, vamos a ir a nuestra parte musical, hermano Eddie. Así es. Hoy nos acompaña nuestro hermano Jonathan y Sara Jerez con el canto El Amor de Cristo. El Amor de Cristo. Así que vamos con nuestro hermano Jonathan y Sara Jerez. Más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. En mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está.
Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me suficientes para mí. Muy bien, hermanos, estamos nuevamente por acá, nuevamente con el profe David, hermano Eddie. El reino de Dios. Bueno, mucho que decir acerca de esto, profe. En una hora es imposible, creo yo. Pero vamos a ver algunas. Yo decía, hermano Eddie, al principio, al profe David solo le vamos a dar play, le decía yo, y que el profe se encargue, le decía yo, ¿verdad? Pero es un tema muy desafiante.
Es un tema muy desafiante. El entender esto, la iglesia, es importante que la iglesia entienda de una manera adecuada este tema, ¿no? Para poder, lo veo así, para poder desempeñar tanto el carácter o la vida, mejor dicho, que la Escritura nos describe a nosotros, y de igual forma, pues, las implicaciones que el entender esto debe tener en nosotros, ¿verdad? Pero antes de ya entrar de lleno con el tema, hermano Eddie, por favor, nos hace el favor de tener nuestra lectura bíblica hoy. Así es, estamos la base bíblica, la lectura introductoria que tendremos hoy. La encontramos en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Importante, ¿no? Profe, mucho que hablar. A grandes rasgos, profe, cuando hablamos del reino de Dios, ¿a qué nos referimos? Bueno, solo esa primera pregunta nos llevaría todo el programa. Sí. Y más. Reino de Dios, uno lo puede describir por lo menos de tres maneras, que no es solamente en las Escrituras, sino también en el mundo en general. Una forma de ver el reino es como territorio, ¿no? Un espacio físico con fronteras así en el Antiguo Testamento tenemos el reino de Israel, la nación de Israel. Luego, cuando se divide, está el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del sur, el reino del norte. ¿A qué se refería reino? Pues a un territorio. Pero también otra forma de verlo es el reino como las personas, la gente. En el Antiguo Testamento se dice que Israel era el reino de sacerdotes, que tenían una misión, pues un propósito. Todo el pueblo era reino. Son los súbditos, digamos. Súbditos del reino. Súbditos del reino, ellos son el reino. En el Nuevo Testamento igual, se usa la misma figura para referirse al pueblo de Dios. Usa la figura del reino de sacerdotes. Allá en 1 Pedro, capítulo 2, él usa la misma figura. Y la tercera forma, que es la más importante realmente en las Escrituras, es el reino como el ejercicio de la soberanía, en este caso de la soberanía de Dios. Por eso muchos agregan a la expresión reino a la expresión reinado, reino y reinado. Dios, porque reino es como algo pasivo, como algo inerte, digamos, y reinado ya le da vida. Ya es un concepto activo. Activo, exactamente. Exacto. Entonces, ese es el concepto principal del que se habla en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús habla del reino. Habla del reino. Podemos hablar, me llama mucho la atención esa frase, profe, el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio. Yo creo que en la iglesia hoy en día es un concepto que confunde mucho y yo creo que ese es el propósito por el cual este programa lo estamos haciendo, de dar ese énfasis, ¿verdad? A que como el reino del Señor, sí, por eso creo que el siguiente punto que tenemos, ¿verdad, profe? Tiene que ver con el carácter presente, ¿no? Sí, o sea, como el reino del Señor, sí, tiene que ver con ese ejercicio, con esa ejecución de lo que Dios quiere, ¿no, profe? ¿Lo podemos observar así? ¿Sí? Claro. Por ejemplo, recitamos Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro piensa al principio diciendo: venga reino. Y la siguiente frase es: hágase tu voluntad. No estamos acostumbrados a vincular esas dos expresiones. Venga tu reino no está hablando de una cosa distante, lejana, futura, quién sabe cuándo, allá. Está hablando: venga tu reino, es decir, hágase su voluntad. Exacto. Aquí,
ahora. Es decir, nos sometemos. Es como aplicar el concepto que usted decía hace un momento, reino y reinado, ¿verdad? Sí. O sea, el hágase tu voluntad implica ese concepto que usted decía anteriormente, que es un concepto activo. O sea, implica la acción de gobierno de Dios como tal, del gobierno soberano de Él. Y entender estos conceptos, queridos hermanos, creo que trae un gran desafío y reto a la iglesia. Exacto. ¿Sí? De esta ejecución, ¿no? Y vamos a estar hablando un poquito acerca también de lo que el Sermón del Monte, por ejemplo, nos dice al respecto con el carácter, ¿no?, de los ciudadanos o los súbditos del reino. Yo creo, queridos hermanos, que este es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Sí, ese carácter presente. El ya, o sea, el reino del Señor está allá en la tierra. Exacto. Y su iglesia está presente, profe, que podemos decir así que son esos súbditos, ¿no?, que ya están aquí poniendo en práctica ese reino. Exacto. Viene a mi mente una pregunta ahorita que estábamos mencionando esto. Sabemos que el profe pues tiene una carrera muy, muy amplia, muy grande, y hay un conocimiento panorámico del evangelio, de la iglesia como tal en Guatemala. ¿Cómo usted ve, tal vez aplicando ya en un contexto así, iglesia aquí en Guatemala, cómo usted ve el entendimiento del reino? ¿Cómo usted ve desde su perspectiva cómo está el entendimiento del reino por parte de la iglesia? Bueno, eso se relaciona con esa pregunta, el carácter presente del reino. ¿Por qué tenemos que hablar del carácter presente del reino? ¿Por qué tenemos que enfatizar ese asunto ahora? Bueno, precisamente porque el entendimiento ha sido el reino como algo simplemente futuro. Exacto, a eso iba. Como algo que escatológico, algo que viene, algo que el Señor Jesús establecerá en su segunda venida. Entonces el reino se establecerá. Y porque ha habido una forma de interpretar incluso estas palabras, por ejemplo, el texto que leíste de Marcos 1, incluso ese donde Jesús afirma que el reino está, se ha interpretado como que Jesús efectivamente vino y ofreció el reino al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel lo rechazó a él y rechazó entonces el reino. El reino. Entonces el reino, se habla de una expresión, el reino pospuesto. El reino se ofreció y Jesús lo ofreció y no fue recibido, entonces se acabó y queda pospuesto hasta el final de los tiempos cuando Él venga. La cosa es que eso luego no aparece en las Escrituras solamente en los evangelios y solamente con Jesús, sino aparece por todos lados. Sigue apareciendo aún después de todos los acontecimientos relacionados con la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. El reino vino para quedarse. Exacto. Así que hay una parte, profe, tenía la oportunidad yo de leer un poco acerca, por ejemplo, bajo el contexto del Sermón del Monte, ¿no?, que es una de las bases principales, o como en algún momento usted nos enseñaba, la constitución del reino, ¿verdad? Verla como la constitución del reino. Y al principio, pues en el capítulo 5, el carácter presente en el Señor habla donde dice, vosotros sois la sal. O sea, no dice vosotros seréis. ¿Sí? No dice tampoco vosotros seréis la luz del mundo, o sea, en un futuro, no, vosotros sois. ¿Sí? O sea, el carácter presente de ese establecimiento, por decirlo así, y de cómo nosotros estamos llamados a vivir como súbditos de ese reino. ¿Sí? O sea que es obvio, profe, que es un carácter presente el reino del Señor. Bueno, tenemos que decir algo más antes de llegar a cosas específicas. El pasaje que se leyó de Marcos 1 dice que Jesús presenta a Jesús y presenta el ministerio de Jesús. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? ¿Cuál era el tema de la predicación de Jesús? Y ahí dice el evangelio del reino. Y arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y creed el evangelio. Bueno, reino, proclamación, arrepentimiento,
evangelio, Jesús. Todo eso está relacionado. juntos. Eso es. Exacto. Entonces, el tema de Jesús es el reino. Eso es lo que él vino a predicar. Nosotros decimos que Jesús vino en plan solamente redentor, vino a predicar el evangelio de la salvación de las almas. Bueno, ese evangelio de la salvación de las almas es un componente del tema reino. Exacto. Que es más grande. El reino es más grande que la redención. Exacto. El reino es más grande que la iglesia. Ajá. Exacto. Entonces el tema viene desde el Antiguo Testamento, por supuesto. Precisamente ya está establecido. A ese me pregunta, cuando por ejemplo Jesús dice en Marcos, es Jesús hablando en Marcos, ¿no? En el pasaje que leímos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo podemos entender esa frase cuando decimos el reino de Dios se ha acercado? Antes, ¿cómo estaba? O sea, ¿cuál era el estado del reino antes de eso? O sea, en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Bueno, había, pero era una como ¿Sombra? Sí. Es lo que entendemos del Antiguo Testamento. Hay principios, se habla de Jehová reina. Ajá. Lo encuentra uno en los Salmos, lo encuentra uno en Isaías. Y en Isaías se habla de las buenas nuevas. Ajá. Y parte de las buenas nuevas es que Jehová reina. Exacto. Y el Mesías que había de venir. Y entonces ya se habla del Mesías y al Mesías se le identifica como rey. Así es. Viene de una línea real. La línea mesiánica es una línea real. Y en la promesa que se le hizo a David, en el pacto que Dios hace con David, ahí se le promete que uno de sus descendientes será el rey y su reino será eterno. Exacto. Entonces, por eso el título mesiánico Hijo de David automáticamente nos lleva al tema del reino. Exacto. No hay o sea, pérdida. Todo está como relacionado. Sí. Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Que lo del Antiguo Testamento, bien como lo señalaba el profe, eso era una sombra. O sea, ya Cristo hizo... Y lo hizo realidad. Y lo hizo realidad. Y hizo, por decirlo así, un poco más cercano ese reino, tal como lo dicen, ¿no? Toma más auge las palabras del ciego Bartimeo, entonces, ¿no? Cuando dice Jesús, hijo de David. ¿Sabes? Exacto. Había un concepto claro, ¿no? Bueno, varios personajes usan el título Hijo de David en los evangelios. Incluso la mujer sirofenicia, por ejemplo, que ni siquiera era judía. Ella usa el título Hijo de David. Incluso las personas fuera del pueblo Exacto. de Israel conocían el concepto. Bueno, si es el tema principal de Jesús, si es el mensaje del evangelio, eso es también el mensaje del evangelio. Exacto. El reino de Dios. ¿Por qué nosotros no hablamos del reino de Dios? Si ese es el mensaje de Jesús. Sí. Yo creo que lo que usted decía, creo que medio decíamos algo de eso en el tema de evangelismo relacional, el programa anterior, en el sentido de que a veces queremos pensar de que el mensaje del evangelio solamente es la salvación de las almas, ¿verdad? Lo segmentamos, como que lo dividimos. Y por supuesto, como ya usted bien dijo, o sea, eso es, pero el reino no solo es eso. Sí, yo creo que es ahí en donde, bueno, tal vez aquí vamos a meter otro asunto, ¿verdad? En la parte práctica, ¿verdad? Estamos saliendo del guión. Cabal. No, en el sentido, ¿verdad, hermanos? En que la iglesia no solamente está llamada a ganar almas, ¿sí? Sino que también está llamada a mostrar el reino, a predicar el reino. Exacto. Sí, a vivir el reino, a mostrar. A hacer visible el reino invisible. El reino invisible, como ya bien decía Juan Calvino, creo que era uno que hablaba acerca de eso, ¿no? Entonces, hacer visible ese reino invisible. Así ¿sí? es. Y bueno, la plática está muy amena, muy profunda. Vamos a ir a nuestra cápsula del día. Sí, toca. Vamos a ir a nuestra cápsula del día, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos hoy una cápsula especial para compartir con ustedes.
mis manos uno de los ejemplares del libro escrito por nuestro invitado de hoy, el doctor David Suazo, a quienes ustedes pues ya conocieron ahí un poquito más en su presentación. Y pues fíjense que para nosotros ha sido una tremenda bendición el libro del doctor David y queremos en esta oportunidad, en esta cápsula literaria, así le hemos llamado, poder promocionar este libro acerca de la justicia del reino. El profesor David aquí aborda específicamente el tema del Sermón del Monte y cómo nuestro Señor Jesucristo, en ese discurso, que es el discurso más largo de Jesús registrado en el Nuevo Testamento, expone y explica de manera clara y precisa en qué consiste el reino de Dios. Pero para que ustedes tengan ahí un poquito unas pinceladas ya más claras, más detalles en cuanto a este libro, los quiero dejar con un clip de video en donde se explica un poco en qué consiste el libro, cómo es el lenguaje del libro y de qué trata en sí todo este libro del doctor David. El Sermón del Monte es, probablemente, el discurso más conocido de Jesús. Dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema, la justicia del reino. En este libro, el doctor David Suazo no solo elabora un comentario exegético al Sermón de la Montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto. En otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Bueno, creo que poco hay que agregar, ¿no?, a la información acerca del libro. La verdad, lo hemos confirmado, es un librazo del doctor David y pues toma aún más relevancia, o tiene aún más relevancia, mejor dicho, cuando quien escribe el libro conoce nuestro contexto social y nuestro contexto eclesial, dígase a nivel Guatemala y también a nivel latinoamericano, y ese conocimiento pues lo tiene en vastedad, podríamos decir, el doctor David. Y pues por eso, ¿no?, les instamos una vez más a que ustedes puedan adquirir este libro, La Justicia del Reino, y puedan tener un acercamiento sincero y honesto al texto bíblico del Sermón del Monte, acompañados de este comentario. Así que invitados a que puedan comunicarse ahí a Instituto Crux. Les vamos a dejar aquí los datos, un número de teléfono para que ustedes puedan ya sea llamar o escribir por WhatsApp o comunicarse vía correo para poder adquirir el libro y se los mandan hasta la puerta de su casa. Así que ánimo, llamen, escriban y pidan su libro de la justicia del reino. Finalizamos esta cápsula literaria invitándoles a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Diálogo de Fe y Salvación, igualmente en YouTube, donde ustedes pueden ver todos los capítulos de esta serie, Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea. Igual en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y en varias plataformas de podcast estamos presentes con los capítulos en audio, y pues no deje de escucharlos. Súmese a la propuesta de Diálogo de Fe y Salvación, envíenos sus mensajes, sus impresiones, y pues nosotros ahí vamos a estar pendientes. Ha sido una bendición compartirles esta cápsula y no olviden, les invitamos nuevamente, llamen, escriban y adquieran su libro de la justicia del reino. Que el Señor les bendiga. Muy bien, queridos hermanos, después de la cápsula del día estamos nuevamente de vuelta por acá con nuestro invitado especial de hoy, el profesor David Suazo, y nuestro hermano Eddie Osorio. Estamos hablando de un tema muy especial, eso sí, con mucho cuidado. Por eso tenemos un invitado muy especial hoy, el profe David Suazo, pues hablando acerca del reino. Entonces, veníamos diciendo, hermano Eddie, que la importancia de ese carácter, mejor dicho, no perder de vista el carácter presente, no solo desde la perspectiva salvífica, vamos a decirlo así, en una predicación solo para salvar las almas, sino que en contexto integral. En un contexto integral. Yo creo que eso también nos ayuda, profe, a poder observar la misión de la iglesia desde otra perspectiva también. A la luz del reino de Dios. A la luz del reino, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca de eso, profe? Bueno, el reino ha llegado, dice Jesús.
usa la expresión se ha acercado, que es como una forma de decirlo, pero en otros lados lo dice de manera más directa. Ha llegado. Y esa expresión significa llegó para quedarse, se quedó. ¿Por qué? Porque el rey ya vino. Exacto. Hay un canto antiguo que dice el rey ya viene. Sí, recuerdo. ¿Te acuerdas? Un canto de Fran González. Cantaba eso. Para que vean, ya somos de otra generación. Los muchachos ni saben de eso. El rey ya viene. Claro, está hablando del futuro, pero los evangelios hablan de que el rey ya vino. Así es. Ya vino. Y si el rey ya vino, entonces lo que él enseña, lo que él hace, lo que él dice, lo que él pide, lo que él demanda, es lo que los súbditos debemos hacer. Y él no solo manda a predicar el evangelio. Nosotros reducimos los mandatos del Señor a la gran comisión, Mateo 28, y hacer discípulos. Y en realidad dice hacer discípulos, lo cual involucra todo un proceso. ¿Qué significa el hacer todo discípulos? Un proceso. Y luego dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así es. Bueno, se mencionó el Sermón del Monte. Si solo el Sermón del Monte hubiera enseñado Jesús, bueno, ¿cuándo guardamos todo eso? Sí, ese es el mandato. Sí. En un sentido podemos reducir la misión a una expresión: obediencia. Sí. Obediencia a los mandatos del Señor. Y esos mandatos incluyen una gran cantidad de cosas. Ahí está en el Sermón del Monte, solo ahí tenemos un montón. Ya mencionaste ser sal y ser luz. Por ejemplo, ¿qué implica ser sal y ser luz? Implica simplemente hacer un culto evangelístico y una campaña y llenar iglesias. De eso se trata. La misión es llenar iglesias y tener actividades alegres y ya. Ya cumplimos con eso, lo que el Señor nos está mandando. El obedecer al Señor implica prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida. Exacto. Con la vida personal, la vida de familia, claro, la vida de iglesia y la vida de sociedad, que va más allá. Una sociedad sumergida en tantas necesidades, profe, y que es que debería ser, mejor dicho, una de nuestros focos de atención también, ¿no? Para llevar a cabo esa misión integral. O sea, no podemos llegar, por decirlo así, con alguien sabiendo de que, claro, necesita el evangelio toda persona, ¿no? Sin Cristo, pero también necesita algo que comer. O sea, evangelio integral. Exacto, podemos observarlo esa parte, cómo el amor del Señor en nosotros debe de ir también inmerso en todas las áreas de la sociedad. Exacto. O sea, no. Yo tomo esa idea ahorita, ¿verdad? Y digo, lo que usted decía, solo enfocarnos en la predicación y en llenar iglesias y hacer campañas, porque es el mandato, ¿no? No, pero el mandato va más allá de solamente eso. Exacto. Es lo que alcanzo a entender, ¿no? Con relación a este punto. Yo creo que una de las palabras que no recuerdo en qué programa lo mencionábamos, pero mencionábamos una palabra que era cultocentrismo. O sea, muchas veces como que el reino de Dios o el evangelio como tal lo queremos reducir a nada más la vida religiosa, pues, sí, o los días de culto o algo así. Y muchas veces tenemos nosotros, que esa es otra cosa que hemos mencionado aquí también en Diálogo de Fe y Salvación, una vida partida en dos, ¿verdad? Vida material o vida secular y vida cristiana, cuando nuestra vida debería ser una nada más, ¿verdad? Bueno, sí, pensando en eso, lo integral, yo he dejado de usar la expresión integral desde hace ratos para hablar de la misión y me quedo con misión,
a secas, misión. Exacto. Porque uno cuando agrega un adjetivo como integral, puede ser, da la idea, puede ser de que esa es una misión y que habría otra. Otra misión. Hay una que es integral y hay otra que no es integral. Pero no, es una sola. Es la misión, buen punto. Es la misión. Y lo que hemos hecho muchas veces es agregar, por ejemplo, al tema de la evangelización, la ayuda social, la ayuda al necesitado, como mencionaste. Y eso obviamente está presente. Pero la misión va más allá que la ayuda al necesitado. La misión va con un cambio, yo le llamo un cambio de cosmovisión, un cambio de mentalidad. En ese sentido está la sal y la luz. ¿En qué sentido los cristianos transforman su entorno? ¿En qué sentido los cristianos traen luz por ejemplo, a las tinieblas del mundo de los negocios? Bueno, los cristianos deberían de distinguirse porque hacen los negocios de una manera distinta, o pensando en otras actividades en el mundo de la medicina, hoy que estamos en crisis de salud. ¿Cómo ha cambiado la práctica de la medicina? Porque hay médicos cristianos, enfermeras cristianas ahí. ¿Es distinto? ¿Ha cambiado? Exacto. ¿O sigue siendo lo mismo de siempre? O el mundo del derecho, o el mundo de la contabilidad, la política, profe. Bueno, a ese no quería meterme porque ya sabemos. Sí, pero debería, ¿no? Un reto, ¿no, profe? O el mundo del arte, o el mundo del deporte, o el mundo, toda la realidad. Exacto. Toda la realidad. Nosotros somos cristianos porque vamos al culto, y somos cristianos porque tenemos actividades en la iglesia, tenemos actividades religiosas, y soy un buen profesional cristiano porque doy ofrenda, porque soy maestro de escuela dominical, y no estoy diciendo que eso está mal. Exacto. Pero hemos reducido la misión. Muchas veces nuestro enfoque está más en el hacer que en el ser. También. O sea, pensamos que hay que hacer para luego ser, pero primero es ser, ¿verdad? Primero es ser. Primero es la esencia. Sí. Y eso nos va a llevar a actuar. Bueno, creo que nos salimos del concepto. Sí. Nos salimos del guión, pero está bien. Así son estos programas, qué bueno. Pero sí yo creo que entra dentro del carácter, ¿no? Y las responsabilidades de los ciudadanos del reino. De los ciudadanos. Exacto. O sea, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Entender, me gustaba mucho la forma en que usted hablaba de la misión. O sea, no hablar como misión integral, como usted decía, porque puede ser, o sea, podemos entender que hay una misión entonces que no es integral. O sea, la misión como tal, ¿sí? Y la iglesia, nosotros como iglesia creo que estamos llamados a entender ese concepto, ¿no? La misión como tal y a practicarla y a ser responsable. Multifacética. Exacto. Exacto. Entonces, y este concepto que usted acaba de mencionar también de cómo el cristiano transforma su entorno, ¿sí? O sea, pienso que es algo clave y muy necesario hoy en día, como hermano Carlitos lo decía, vivimos en una sociedad sumergida en mucha incertidumbre, mucho dilema, pandemia y todo el rollo, lo que estamos viviendo ahorita. Creo que es clave que nosotros como cristianos vivamos el evangelio, ¿sí? Cambiemos el entorno, ¿no? Influenciemos el entorno donde nos movemos, sea profesional, de amistad, familiar, en cualquier lugar. Porque eso precisamente es la naturaleza del reino como tal, exacto. ¿no, profe? O sea, no debería ser algo obligatorio exacto. ni algo que se impone. No, es la naturaleza del reino, es así. Y nos gustaría, profe, que nos hablara un poquito acerca de esa naturaleza. Sí, cuando hablamos de naturaleza del reino, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, los ciudadanos del reino somos los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús.
Y ahí en el Sermón del Monte comienza con características de esos ciudadanos con las bienaventuranzas. Pues ahí está una naturaleza de los ciudadanos del reino. En las bienaventuranzas. Cómo son o cómo deberían ser los ciudadanos del reino. Pero si avanzamos un poquito más, encontramos el pasaje de Mateo 13, famoso, las parábolas del reino. Mateo 13. Esas parábolas nos dan un poquito más sobre el tema del reino, los misterios del reino. Por lo menos tres grandes características podemos ver. Uno es el tema de la siembra. Está en la parábola del sembrador. Y Jesús explica de qué se trata. Hay una siembra y la palabra es la clave. Lo que se siembra es la palabra. Es la semilla, la palabra es la semilla. La semilla es la palabra. Pero ese reino es ambiguo, porque incluye bien y el mal. Hay malos terrenos. Y todas las parábolas comienzan con la expresión el reino de los cielos. Entonces se describe todo. Exacto. Se describe todo. Se describe lo malo y lo bueno. Uno podría decir, bueno, solo una cuarta parte es lo bueno y 3/4 partes son lo malo. Pero luego viene la parábola del trigo y la cizaña, que nos habla la misma cosa otra vez. Y esa es más complicada porque ahí dice quiénes son los hijos del reino y los hijos del maligno. Y los hijos del maligno siembran bien, pero siembran la mala semilla, es la cizaña. Y los hijos del reino no se les da permiso dar la cizaña. No se les da permiso porque no pueden distinguir bien. No hay criterio suficiente para distinguir y para hacer el juicio. Ese juicio se reserva para el futuro. Eso es escatológico. Y se refiere a un juicio escatológico. Pero luego viene el concepto del reino que crece. Ahí está la semilla de mostaza. Esas son las parábolas, las dos parabolitas chiquitas. La semilla de mostaza, que es la cosa más chiquita. La semilla más pequeña. Claro, ahora nosotros diríamos no es lo más pequeño, pero tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el contexto para fenomenológicamente, es decir, lo que se logra ver, lo que se logra percibir. Esa era la cosa más pequeña. Crece hasta convertirse en un arbusto grande, suficientemente grande como para albergar allí pájaros y otras cosas. Y luego la levadura. La levadura es una pizca de levadura, diríamos nosotros aquí. Leuda toda la masa. Pero ¿cuántos discípulos se necesitan para cambiar las cosas? ¿Cuántos discípulos se necesitan para que crezca? ¿Cuántos somos ahora? ¿Cuántos somos en Guatemala? ¿Y cuántos se necesitan? Y el trabajo de la levadura es imperceptible. Uno no ve cómo funciona. Ese es un punto bien interesante. Uno no le puede tomar foto a la levadura trabajando. Pero trabaja. Y se nota. Se ve. Excelente. Y eso está estrechamente relacionado con lo que usted mencionaba hace un momento, de que el cristiano cambia su entorno. Y me parece muy interesante, fíjese, porque yo, desde la perspectiva donde usted lo plantea y como con soporte de las parábolas de la parábola de la levadura, o sea, un trabajo casi imperceptible, o sea, también debería ser así en nosotros. ¿Eso podría ser un ejemplo para nosotros? Claro. O sea,
salir un poquito tal vez desmarcarnos un poquito del concepto religioso que durante mucho tiempo pues nos ha muchas veces limitado, y filtrar, no sé si será la palabra adecuada, el evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Sí, de estar presente. O sea, que sea hacer vida cristiana sería, ¿no? Es sencillo. Yo lo veo sencillo. El concepto es sencillo. El punto simple es que y sencillamente ser ciudadanos en cada... El punto es que muchas veces nos desenfocamos. Sí, ese es el problema. Bueno, Se el nos problema. olvida. O sea, alguien decía una vez, qué triste la situación que hemos llegado, decía que hemos planteado que el vivir en Cristo es un desafío hoy en día. O sea, plantearlo como un desafío, decía, ¿verdad? Alguien, el poder hacer vida cristiana netamente. O sea, entendemos desafío como el contexto social tal vez que podemos decir, pero nuestra vida en Cristo debería ser algo natural. Algo que fluye. Algo natural, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un punto que lo deja uno algo quieto, como decimos allá en Oriente, profe. Bueno, yo tengo una ilustración un poco cruel sobre este tema de la levadura, porque yo uso el ejemplo de las amas de casa, pues. La levadura tiene que ver con las amas de casa, tiene que ver con la cocina, tiene que ver con hacer pan. Y las amas de casa tienen levadura, consiguen levadura. Y aquí estamos hablando de la levadura viva, digamos, no de la nueva levadura empacada que es. No, bueno, ¿qué hace el ama de casa? Pues tiene levadura ahí guardada en su alacena de la cocina, y la va usando como la necesita. Ella no acumularía levadura, no llenaría su alacena de levadura ahí guardada, porque ¿qué pasaría? ¿Qué le pasa a la levadura con el tiempo? Se arruina. Deja de ser efectiva. Se vuelve rancia, decimos, ¿no? Bueno, miren, ¿qué está pasando? Nosotros estamos... Yo digo, es cruel. Yo pienso que nuestras iglesias se están convirtiendo en bodegas de levadura rancia. Exacto. Porque estamos guardando levadura ahí. ¿Para qué la queremos ahí? ¿Dónde tiene que estar la levadura? En la masa. Leudando. En la masa tiene que estar la levadura. ¿Y dónde la tenemos nosotros? En la bodega. Sí. En la iglesia. Es una analogía cruel, pero nos pone en qué pensar. Sin lugar a dudas, profe. Yo creo que es muy necesario. Es muy necesario que hoy en día tengamos esa... uno de los aspectos sanos, creo yo, de la iglesia debe ser la autocrítica, ¿no? Una autocrítica. Un ver hacia nosotros sin romantizar lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto. No querer, por decirlo así, por no herir susceptibilidades, no querer decir las cosas, pero creo que es necesario. Exacto. Es necesario, más aún, pues cuando vemos las circunstancias y situaciones que hoy en día estamos viviendo en nuestro país, los problemas sociales que tenemos en nuestro país. Algunos, pues, a cierto sector de la iglesia no muy le gusta que se haga este tipo de crítica, ¿no? Por el hecho de que pues, no solo la iglesia está, por ejemplo, en Guatemala, pero en Guatemala hay números altos, profe, del evangelicalismo. O sea, son números que según el último dato lo hemos mencionado aquí siempre, que a mí siempre me sorprendió ver ese dato, que por cada parroquia católica hay 90 iglesias. O sea, entre comillas, Guatemala, según la escritura, ¿no?, está llena de levadura. Debería estar llena de levadura. O sea, según los números, la masa está pero llena de levadura. Y entonces... deberíamos irnos a otro lado. Sí, casi que sí, porque ya mucho hay aquí, por decirlo así, ¿verdad? Ahora, pero queridos hermanos, es importante que entendamos, y por eso que al principio planteamos, creo yo, cierta distorsión con relación al concepto del reino, profe, y de cómo nosotros como súbditos o como ciudadanos del reino estamos llamados a entender esto y vivir esto, porque la naturaleza del reino es así. Exacto. Si no puede ser de otra forma. Y yo creo que esto llama a la reflexión, queridos hermanos, a poder nosotros observarnos y ver qué está pasando con este asunto.
Así es. Quizás ya para ir finalizando, uno de el concepto que usted, el ejemplo que usted acaba de poner del ejemplo que usted dice que es cruel, pero yo diría que es real. Que no, es cruel, pero real, ¿va? Ahora, no sé cómo hacemos como iglesia nosotros, cómo hacemos para no seguir en ese, no sé, círculo vicioso en el que muchas veces hemos caído como iglesia. Uh-huh. De estar aplicando el concepto que usted decía, o el ejemplo que usted decía, guardando la levadura. O sea, es que esto pienso que tiene repercusiones desde el principio, ¿verdad? Desde el entendimiento, desde cómo nosotros entendemos el reino y cómo nosotros influenciamos nuestro entorno, porque también podemos estar influenciándolo mal, podríamos decir. Sí. O sea, transmitiendo el reino de Dios como no es. Bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, bueno, hay muchísimas cosas y hay también muchas cosas que ya se están haciendo. Ajá. Tampoco no tenemos que ser tan crueles después de todo. Sí. Porque hay signos, señales del reino en diferentes lugares. Más que todo en movimientos, organizaciones, grupos, personas que están un poquito al margen de la iglesia institucional, al margen de la iglesia establecida. ONGs, por ejemplo, movimientos que están trabajando para mejorar el entendimiento de la economía o desde la perspectiva cristiana. Y, bueno, hay cosas que se están haciendo. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto de iglesia, lo que hace este programa, bueno, eso es algo. Sí. Y no es tan algo, es bastante. Sí. Es bastante, porque eso no es normal, eso no está sucediendo. ¿Quién está hablando de estos temas en las iglesias, digamos, en el contexto de nuestras iglesias? Bueno, eso ya es algo. Además, las personas que tienen la oportunidad de prepararse teológicamente, y que Carlitos es uno de ellos, han adquirido conocimientos y herramientas para estudiar las Escrituras. Entonces, nosotros, una identidad evangélica, una característica del mundo evangélico es que nosotros, si la Escritura lo dice, entonces sí. Entonces vamos a las Escrituras. Sí, volvamos a las Escrituras. Volver a las Escrituras. Y volvamos a las Escrituras en serio y la estudiamos de verdad, pero la estudiamos ya más ampliamente que como ha sido la tradición, para sacarle las enseñanzas y los principios que van a servir para transformar el entorno, las personas y lo que las personas van volver al concepto correcto, profe, que el Señor dijo, o tal vez volver al concepto correcto de hacer discípulos. O sea, ese proceso discipular creo que tenemos que acercarnos de una mejor forma, viéndolo también dentro del mismo pasaje bíblico, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uh-huh. O sea, creo que tenemos que hacer bastante énfasis, como ya el profe bien decía, el volver a las Escrituras, pero como usted dijo, de una manera formal, o sea, de verdad. O sea, no podemos conformarnos, profe, solamente con ciertas reflexiones bíblicas, ¿no? Sino que tenemos que ir. Yo creo que cada uno de los pequeños grupos, bueno, tal vez esto podemos decir, ¿no? Recae sobre el ministerio pastoral en Guatemala, pero creo que va más allá. Creo que todos estamos llamados a esa vuelta a las Escrituras, profe, y aplicarlas, ¿no? En su contexto, por supuesto, en su interpretación, a nosotros hoy en día, y poder hacer esa vida de reino. Así es. Importante la parte esta de entender el reino, ¿no? De entender el reino y predicarlo, difundirlo de esa manera, porque nosotros somos esos ciudadanos del reino, y pues yo creo que es
Usted dijo al principio, tal vez no mencionar desafío, precisamente iba a decirlo ya ahorita. Es el desafío que tenemos, no, pero es nuestra vida, ¿verdad? Lo que usted decía, es nuestra vida lo que tenemos que... O sea, no debería ser algo extraño para nosotros, no debería ser algo forzoso, sino que debería ser algo que fluye, algo que está en nosotros, es nuestra naturaleza. Sí. Muy bien. El tiempo ya está llegando, queridos hermanos, pero, profe... tenemos ya en esta primera parte, en este primer programa, primer episodio en la serie con el profe David Suazo, palabras finales, profe, con relación al reino. El reino, ese carácter presente, los ciudadanos, el carácter de responsabilidad. En un resumen, un mensaje final así, profe, a nuestra audiencia. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, déjenme enumerar unas cuantas cosas que cada una de ellas podría ser objeto de programa, digamos, pero las enumero. ¿Cuáles son las demandas del reino presente? O, para ponerlo en términos de nuestro vocabulario más evangélico, ¿cómo se entra al reino? ¿Cómo entramos al reino? Bueno, los evangelios son claros y Jesús es bien clarito. En el Sermón del Monte Jesús dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que hay que tener una justicia mayor. Adición. Bueno, lo dejo ahí. Luego, ahí mismo, en el Sermón del Monte, Jesús dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. También ese da para mucho. Hay un esfuerzo. Que buscar el reino de Dios es lo mismo que buscar la justicia, realmente de eso se trata. Allá en Marcos 1, el texto que leímos, Jesús dice: creed en el Evangelio. O sea, hay que creer el Evangelio. Así es. Arrepentíos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que creer el Evangelio. Así que el tema de la fe ahí está presente. Bueno, allá en Mateo 18 Jesús dice: si no fuereis como uno de estos niños, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces está la característica de un niño. Bueno, qué decir, la humildad, la sencillez, la credulidad, de características. Y luego, para terminar, allá en Juan 3 Jesús dice que hay que nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Así es. Nosotros nos hemos quedado con eso último. Que eso es todo. Pero ni todo lo que dice Jesús sobre entrar al reino de los cielos. Así que ahí está. Un resumen del Evangelio. Un llamado, en otras palabras, ¿no? Así que, no, muy, muy bueno. Gracias, profe David, por este espacio, por este tiempo. Recuerden de que hoy, primer programa con nuestro querido hermano David Suazo. Si Dios lo permite, el próximo programa continuamos con otro temazo. Por cierto, la justicia del reino. Eso que el profe dijo ahorita, la justicia mayor que los escribas y los fariseos. Bueno, nos va a hablar un poquito más el profe de eso en nuestro próximo programa. Así que vamos terminando, hermano Eddie. Palabras finales. Un privilegio compartir este tiempo acá en CETECA y especialmente con el profesor. Yo creo que nos ha iluminado con su sabiduría. No, de verdad, y es un privilegio haber compartido este tiempo. Hemos aprendido mucho, como en cada programa, pero creo que el aprendizaje de hoy es algo especial. Y pues animarles a todos los que nos ven o nos escuchan a que puedan estar ahí pendientes, porque se viene el próximo tema también con el profe y sin duda será muy bueno. También un agradecimiento especial, hermano Eddie, al equipo de producción de Amigos TV. Así es. Y andan con nosotros. Esos hermanos son pilas. Sí, hermano Julito, hermano David, Dios los bendiga en gran manera, porque es un esfuerzo grande que hacen también. Así es, muchas gracias. Así que Diálogo de Fe y Salvación desde CETECA. Estamos hoy y recuerde nuestro próximo programa también desde CETECA, nuevamente con el profesor David Suazo. Así que siempre recordándoles nuestra frase, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Así que, queridos hermanos, gracias por su atención. Y si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación.
Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.